Me encontraba viendo unos videos y me acordé de que hace un tiempo le hice un PC gamer a un niño y les voy a contar qué PC les serviría a ustedes, qué presupuesto estamos hablando. Les va a interesar muchísimo ya que es un presupuesto muy ajustado y que da mucho rendimiento y se lo recomiendo totalmente en 2024 desde la experiencia que él ha tenido y la que yo tengo. Tienes que sacarle el máximo jugo a tu dinero, así que vamos a comenzar esto. Que como pueden ver, aquí están los videos. Aquí lo tienen, ahí tienen el PC, lo estoy probando. Y claro, me acordé y digo, esto le puede interesar. Así que comencemos, por ejemplo, con decir... y además, les contaré una de las cosas que no deben hacer y que no cometan este fallo. O sí, tal vez, no sé. Juzgan ustedes en el video a ver qué les pareció eso, que verán más adelante. Amigos, Me pareció bastante bien y un buen detalle de la placa base que la estaré dejando por aquí abajo para que vean qué modelo es y comparen los precios. Yo iré poniendo los precios, pero ustedes comparen los precios, ya que les recomiendo muy este setup que le he armado a él, ya que le permite jugar a todo. Y a muy buenos FPS y a muy buena calidad. Ahí lo tienen totalmente emocionado. Ver que ya por fin tenía su PC gamer que tanto quería. Después de estar jugando en la Nintendo Switch, ahora va a pasar a jugar una pantalla grande con una buena tasa de FPS y una buena calidad. Poder jugar, según él, como los pro, los gamer con el teclado y el ratón. Bueno, para empezar lo que tenemos que hacer, como en toda instalación, es tener nuestros componentes, que en este caso se compone de una torre Bisfenix de última generación que traía puertos 3.2 blanca, con luces y ventiladores ya incluido, que lo estaré dejando por aquí la imagen, y el link de Amazon para que puedan verlo. Lo primero que le puse y que decidí ensayar fue, aparte de poner la placa madre, ver que sí cabía perfectamente en las medidas, fue ponerle la fuente de alimentación con todos los cables, ya que esto es lo más complicado que hay en el proceso, porque luego el resto es muy fácil. Cualquier principiante puede hacer este tipo de instalación, puede hacer de PCs gamer, totalmente fácil, no tiene mucha historia, más que nada arreglar los cables que se vean bonitos y que no sean visibles o mínimamente visibles para que sea lo más bonito a la hora de ver las luces. Una de las cosas que me preocupaba era que tenía más luces y más ventiladores de los que permitía la tarjeta de controladoras de luces y de ventiladores que traía la torre. Más sin embargo, ahí hice una pequeña broma para poder que funcionara bien. Puse un adaptador extra y demás y ha quedado perfectamente con sus luces funcionando, con sus ventiladores funcionando para que controlen todo el flujo de aire a través de software y todo eso. Fácil y rápido. Vamos. Ahí se las estoy mostrando. Y ahora una de las plantas más delicadas porque tienes que ir poniéndolo despacio para no tocar tampoco. Eso sí, yo lo he hecho sin guantes. Les recomiendo que lo pongan con guantes para evitar la estática y no dañarlos. Así que anotarse como recomendación, aunque no lo esté haciendo, es ponerse guantes y unos buenos destornilladores con la punta imantada para poder que los tornillos no se te caigan, sea mucho más fácil, ya que mis dedos son gorditos y es muy difícil de meterlo hasta el fondo. En cambio con el destornillador y demás van perfectamente a cualquier esquina que quieras ponerlo. Y ahora queda conectar lo que es la controladora de los fans y el botón de encendido y los USB que trae la torre a la placa madre. Esto es muy fácil, solamente mirar en el manual y en el manual viene dónde lo tienen que conectar. De hecho, la forma es una forma única, así que es un poco complicado de que te confundas, pero bueno, ahí tienen el manual, ahí salen los dibujitos. En todas las placas base viene su manual con el cable para conectarlo totalmente fácil. Una vez esté conectado, acordarse de introducirlo completamente, no dejarlo a medias para que no se les vaya a soltar o lo que sea en medio de los movimientos. Así que asegurarse que está bien puesto sin hacer mucha fuerza porque pueden romperlo. Y ahí es donde viene lo que más complica el proceso, que es la organización de los cables y que te lleguen exacto a la placa base para poderlos conectar. Luego tienen el cable de la fuente de alimentación a la placa base para darle toda la electricidad y todas las conexiones de electricidad a los demás puertos. Este es muy complicado de que te equivoques, ya que es el único grande que viene en la placa base y es el cable el único grande que trae la fuente de alimentación. Luego trae unos más cortos que son para los discos duros y otro tipo de gadgets que puedes poner. Estos son los cables que le decían de el controlador del botón de reinicio, el botón de apagado, y como ven, todo el día acatándote al manual
que traen te explican muy bien para saber dónde tienes que poner la RAM, porque cada una lo hace un poquito diferente, pero bueno, normalmente suele ser en el A1 y en el B2, normalmente creo que era. Para poner, si vas a poner dos módulos, que es lo que yo recomiendo, dos módulos de RAM a máxima velocidad, la máxima velocidad que puedan comprar y la máxima cantidad que puedan, ya que 4 suele ser un poco más complicado, pero bueno, lo mejor y lo que todos están casi de acuerdo en decir es poner siempre los dos módulos para tener un dual channel y tener más ancho de banda a la hora de enviarle datos al procesador. En este caso estoy desmontando el protector del SSD donde viene el disipador, ¿vale? Que tienen que quitarle el plástico, muy importante quitar todos los plásticos y asegurarse de que están bien y que no lo están poniendo sin la protección adecuada de disipación. Quitamos el plástico, ponemos el SSD que utilizamos, es de la marca Crucial, es 1 tera que le hemos comprado, ya que estaba a muy buen precio y además era uno de los más rápidos que había en ese momento, por el precio, calidad-precio, ojo, no me van a interpretar porque había más rápido, pero por calidad-precio era lo que más importaba. Lo siento, la moto de fondo. Ay. Acordarse de ponerle el tornillo, porque viene para cada SSD según el tamaño, la moto. Verano, la gente con las motos, acordarse que cada uno de los SSD tiene un tamaño y aparte de eso tiene un tornillo específico en el cual irá. Ponérselo para que quede bien sujetado y no tengas problemas. Le ponemos la barra disipadora con el plástico quitado ya para que haga buen contacto y mantenga fresquito nuestro SSD. Atornillamos sin miedo al éxito. Aquí, como ven, ya he puesto el procesador, que si se fijan en los de AMD es muy fácil porque solamente tiene una pequeña esquina donde está marcado en amarillo, en la cual va a ir marcada también en la placa base, te va a ver un dibujito de esa misma esquina dibujada y pueden solamente dejarlo caer encima, tal cual, juntando esas dos marcas, dejarlo caer encima y él debería entrar sin fuerza, sin presionar ni nada. Una vez esté encima, le tiran la palanca que trae ahí al ladito y él va a quedar totalmente ajustado y en seguridad. Ahora, lo segundo más complicado es ponerle el disipador, porque los disipadores de aire normalmente traen unos adaptadores los cuales sirven tanto para Intel como AMD. Y esto es un problema porque también tienen que acoplarse las sujeciones a los dos tipos de placa. Al tener eso, traen muchos, por decir así, pequeños tornillos que tienen que plásticos, pequeños tubos de plástico para poder tener todos una misma altura y a la vez tienes que meterlo dentro de estos pequeños plásticos el tornillo y por detrás atarle la placa que sostiene y que no se conecta con la placa base, una plaquita pequeña que viene aislada para no tocar de metal, para no tocar la placa base. Estas dos se tienen que unir a través de eso y eso es la segunda cosa más complicada del proceso. Como ven, yo ahí lo estoy poniendo, que son estos pequeños trozos rojos para poder ponerle los soportes. Normalmente son 4 tornillos y los otros 2 que son los que aguantan en el centro de las barras que pones, que son los que aguantan el ventilador con el radiador para que disipe todo el calor. Ahí atornillamos sin miedo al éxito y no se olviden también de quitarle el plástico que trae el disipador por abajo. Aparte de eso, ponerle, a mi parecer, la mejor forma, bueno, hay dos mejores formas que yo lo hago dependiendo. Es una poniéndole un guisante del tamaño de un guisante en el centro al procesador, o bien tú mismo expandiéndolo con una tarjeta o con cualquier cosita así fina donde no se pegue mucho. La pasta térmica va a poder cubrir todo el procesador y que haga buen contacto con el disipador. La pasta térmica también la compré en Amazon, que les dejaré el enlace para que comparen si quieren comprarlo. Me ha salido muy bien, va muy bien, las temperaturas se mantienen a raya y casi no se escucha el ventilador. Y este disipador me encantó porque traía 2 ramas diferentes para disipar, no era una sola sino 2 para que entrara más aire y poder ponerle tanto ventiladores en la izquierda como en la derecha como en el medio, que en este caso solamente se le puso, me parece que 2, sí, se le puso 2, pero se puede poner hasta un tercero para que vaya fresquísimo, vamos, una total locura. Y ya luego solo nos queda poner el ventilador. ¿Esto por qué? Porque si pones el ventilador antes de la RAM no vas a poder poner bien la RAM o directamente no la vas a poder poner. Le enganchas las pinzas y el conector es donde dice fan CPU. Normalmente te lo pone justamente al lado de donde termina el radiador. Aquí abajo a la derecha suele estar
todas las conexiones de los ventiladores fan de la placa base. Que estos también tenían las luces, así que tenía que conectárselos a la placa controladora de luces que tenía en la parte de atrás. Una historia, pero fue fácil, la verdad. Pensé que iba a ser más complicado, pero fue fácil. No tiene mucha historia, es muy fácil. Aquí tienen cómo quedó conectado tanto a las luces como a la placa base para que controle los ventiladores, y las luces van conectadas a la placa de luces que venía detrás, que la verdad, esto tiene nombre, la verdad no sé cómo se llama, controladora de fan, supongo que se llamará. Que ahí las están viendo, ese cable va conectado ahí atrás y con eso controla tanto ventiladores como las luces también. Este es el pip que escuchas siempre en el PC, viene en la parte de abajo al lado donde pusiste lo de los botones de reinicio y encendido, suele estar en casi todas ahí, así que mirarlo de todas maneras en la guía de instalación de la placa base, que ahí te vendrá muy bien señalado, todos tienen los dibujitos en los cuales no tiene sino una sola forma, lo metes. Ahora en este lado se conectan nuevamente los discos duros, y por último ya nos queda poner solamente la antena que esta placa base trae. La hemos elegido así porque les di, queríamos poner cables, y solamente es enroscarla en la parte de atrás de la torre y queda listo. Una vez está enroscada la ponemos en su sitio, que está imantada, que bien. Luego conectamos, en este caso era una televisión porque luego le iban a comprar el monitor. Conectamos el HDMI o el DisplayPort, que es mucho mejor. Le conectamos el cable de alimentación a la fuente de alimentación. Le conectamos el teclado y el ratón, muy importante. Y ahora sí llegó la hora de la verdad, ver si enciende o no. Esto es lo más difícil que les puede tocar. Ha sido totalmente un éxito. Tenemos las luces en los teclados, que el teclado es un teclado gaming con luces ultra personalizables, que vamos, más luces no le pudo poner en este caso el muchacho. Y ahora solo nos queda configurarle, instalarle el Windows, que si les interesa puedo hacerle un tutorial de qué Windows utilizar, qué configuraciones hacerle para que dé el máximo rendimiento en juegos. Así que decímelo en los comentarios y yo lo haré con gusto. También puedo hablarlo por el grupo de Telegram para los que quieran pasarse de Telegram, pero las peticiones de video nuevamente tienen que ser por aquí, por los comentarios, para que la demás gente le den me gusta y poder saber cuál es el video que más les interesa, y así hacer. Entramos a la configuración de la BIOS para que nos dé la opción de poder iniciar desde el pendrive o el USB y no desde el disco duro, ya que en el disco duro no hay absolutamente nada, ni siquiera estaba formateado. Y sí, ya sé, te estás preguntando ¿qué pasó con la tarjeta gráfica? Pues le puse una RTX de Nvidia, salió malísima y la tuve que devolver, de ahí el precio, supongo que por eso estaba tan barata. Entonces decidí optar por una RX 6600 de AMD, que fue estupenda, que es la que está usando, y les dejo el precio por aquí. Ahora que quedó precioso, con un montón de luces, blanco, pegado muy bien con la habitación, las luces, los colores, todo sincronizado. Cuando estás jugando se cambian los colores según el juego, según lo que estés haciendo. Hay juegos que ya vienen sincronizados las luces, no, una locura. Y por el precio van a flipar. Y aquí, como ven, ya tenemos el Windows iniciándose, tenemos las luces del PC funcionando, y en el siguiente vídeo les mostraré, si quieren y veo mucho apoyo en qué PC tengo y qué recomiendo para este 2024. Están bastante baratas las tarjetas gráficas y las procesadores, pero tienen Listen This. En el juego soy una leyenda. Mi libertad, mi destreza. En Warzone yo domino. Soy el rey del campo. Con mi rifle a punto.